Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, hoy día la Iglesia Universal está celebrando el cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, y la Iglesia nos pide que hablemos acerca del pastoreo de Jesucristo y que pidamos además por los pastores y por las vocaciones sacerdotales. Entonces, esto es algo que tenemos que hacerlo, pero a nosotros también se nos une el tema del Día de la Madre. Entonces yo, durante estos días, tratando de pensar un poco cómo podía hablar acerca de dos temas, quiero reunirlos a los dos si es que se puede, y espero en esto me sepan disculpar si es que no sale como yo quería, pero al menos quería mencionar estas dos cosas que son muy importantes. Primero, quería mencionar entonces de que Cristo nuestro Salvador nos propone por medio de la liturgia este texto que, si bien es sumamente corto, son solamente 3 versículos, sin embargo es un texto muy denso y podríamos decir que aquí se encuentra concentrada toda la historia de la salvación, toda la historia de la Iglesia, Cristo con los puntos que da y además todo el Evangelio, porque Cristo aquí va hablando, claro, no hemos escuchado la parte en la que Jesús dice: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Este Evangelio es la última parte de ese texto. Y en este Evangelio, que es capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesucristo dice, ¿no? Yo tengo mis ovejas, ellas escuchan mi voz. Por tanto, si Él tiene sus ovejas es porque Él es el pastor. Se supone entonces aquí, ya que está Jesucristo como buen pastor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aquel que ha descubierto el tesoro escondido en el campo, como Jesucristo dijo en esta parábola, compra el campo con el dinero que tiene para quedarse con el tesoro. Así también entonces aquel que descubre al pastor sigue a Jesucristo y Jesucristo lo conoce, ¿no? Bien, esto es lo que pasa en la vida cristiana, en toda la historia de la Iglesia, en toda la historia de la salvación. Aquel que descubre quién es Jesucristo, entonces deja pensamientos, ideologías, prejuicios y demás cosas para seguir a Jesucristo, para buscarlo a Él, porque nuestra religión no es una religión de ideologías, o sea, no seguimos un pensamiento, si bien pueden haber muchos pensamientos que sean muy coherentes y pensamientos claros y determinados, pero el cristianismo sigue no un pensamiento, sino a Cristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, es como la oveja, en ese sentido, que escucha la voz del pastor. No como la oveja, que hoy día muchas veces se utiliza el término, ¿no? La alegoría de la oveja, para hablar de aquel que sigue nomás sin pensar las cosas que se están dando en nuestro mundo, sino como la oveja que encuentra la voz del pastor, de su pastor, y lo sigue en cuanto a eso. Entonces, Cristo dice, yo los conozco, o sea, a mis ovejas yo las conozco. Y esto también habla de cómo Dios va en busca de nosotros. Es esa parábola de San Lucas del buen pastor. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida, y cuando le encuentra la carga sobre sus hombros, la parábola del buen pastor nos ayuda a entender esto, ¿no? Yo las conozco, y al conocernos nos busca, nos encuentra, ¿no? Bien, y entonces dice además, y no perecerá. Digamos, quien siga a Jesucristo, la oveja que sigue a Jesucristo, no perecerá, nadie la va a arrebatar. Esto también es otra parte del Evangelio esencial. Cristo nos dice que ha venido a este mundo para ser nuestro pastor y para conducirnos, y Él no nos va a abandonar. La presencia de Dios, la presencia de Jesucristo está aquí entre nosotros, de manera sacramental en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, a manera de la caridad, porque Cristo vive en nuestros corazones y está la inhabitación trinitaria,
y se da en la iglesia, porque esa inhabitación trinitaria produce la comunión, lo que llamamos nosotros la comunión de los santos, con los que están en el cielo, con los que están aquí en la tierra por el bautismo, de manera preferente con los que viven en la coinonía de la gracia, es decir, con los que están en gracia de Dios. También con las almas del purgatorio que están purificando sus almas para alcanzar la vida eterna. O sea, la presencia de Jesucristo está en nuestros corazones y está en la iglesia. Y entonces no nos abandona, está con nosotros y nadie va a arrebatarnos de Jesucristo. Nadie puede, porque Jesucristo es el pastor y porque el Padre le ha dado a Jesucristo. Y este es el otro elemento grande del querigma católico, que es el Padre ha entregado a su Hijo. La revelación de Dios consiste, si pudiéramos resumirla, claro, los 12 artículos del credo, pero si aún pudiéramos resumir todo esto, tendríamos que decir que el Padre Todopoderoso ha enviado a su Hijo para ser nuestro pastor, para dar la vida, porque lo propio del buen pastor es dar la vida por las ovejas. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es que en este pequeño texto está condensada todo el Evangelio y toda la historia de la redención. Esto como primer punto que tenemos que decir. Pero tenemos que hablar además de que hoy día es un día en que la Iglesia nos pide rezar por las vocaciones. Y decíamos también, es el Día de la Madre. Pues bien, creo que se puede unir las dos cosas diciendo lo siguiente. La Iglesia es madre de todos los hombres, principalmente de aquellos que han recibido el bautismo. Y es madre de todos los hombres porque todos los hombres o han recibido el bautismo o pueden recibirlo. Por tanto, potencialmente es madre de todos los hombres, aún inclusive de los que no han recibido el bautismo. Entonces, la Iglesia que es madre, ¿cierto?, cobija a sus hijos, pero vale la pena un poco reflexionar por qué la Iglesia es madre, porque hoy día, lamentablemente, poco entendemos a la Iglesia. Y por eso es que tantas veces hablamos de la Iglesia y entendemos una Iglesia como si fuera una institución solamente, como si fuera una institución como el Poder Judicial o como una ONG o cosas por el estilo. Y eso no es la Iglesia. La Iglesia es madre porque la Iglesia es la esposa de Jesucristo. Y esto no es algo que me lo imaginé yo, sino es algo bíblico. San Pablo habla en varias oportunidades en sus cartas de que la Iglesia es la esposa de Jesucristo. Y el Apocalipsis, que hemos escuchado, la segunda lectura del Apocalipsis, el Apocalipsis también habla de la Iglesia como la novia que se desposa con Jesucristo. Por tanto, la Iglesia es esta mujer, esta madre, que cobija a todos los hombres para darles a ellos la posibilidad de alcanzar los dones que vienen de Dios. Es la Iglesia que engendra, cada vez que se da un bautismo, la Iglesia engendra y da a luz un nuevo hijo, que es hijo de Dios y que es hermano de todos los cristianos. Si supiéramos entender esto, no nos trataríamos tan mal, no nos envidiaríamos tanto, no nos guardaríamos tanto odio entre los cristianos. La Iglesia es madre y somos nosotros sus hijos. Y Jesucristo dijo, cuando habló de la nueva maternidad y de la nueva fraternidad, que es la fraternidad cristiana, no la masónica, la nueva fraternidad, que es la fundada en Jesucristo, es que todos tenemos un Dios por Padre y tenemos una madre, que es la Iglesia, y que de alguna manera nos muestra la Iglesia también a la madre de la Iglesia, que es la Virgen María. Somos hijos y hermanos entre todos los cristianos e inclusive con los que no son cristianos, porque como decía antes, y esto lo dice San Agustín, podrían ser cristianos. Son cristianos en potencia, por tanto también de alguna manera son hijos de Dios. Así entonces, la Iglesia es madre porque cobija, ¿no? Porque ella da a luz, por medio del bautismo, da a luz a los hijos. Y eso ha recibido de Cristo, es el encargo que ha recibido Jesucristo. Cuando los cristianos, cuando escucharon de Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio y bautizad, la Iglesia se convierte entonces en la madre de los hombres, en la madre que con su útero santo, ¿no?, resguarda a los hijos y los da a luz a la gloria de Dios. Y eso hay que entenderlo así. Claro, pero también está la otra parte, porque muchos de nosotros cuando escuchamos de la Iglesia, escuchan porque el padre fulano de tal ha ofendido en tales cosas, ha escandalizado a la Iglesia con tales pecados, el padre sutano ha hecho daño a tales niñitos y entonces merece la condena. Pero esa es la Iglesia, eso es la Iglesia. Es más, este recinto es la Iglesia.
Pues ni el Padre solito es la iglesia, ni este recinto es la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia tiene un claro y oscuro. Lo claro de la iglesia, lo precioso de la iglesia, es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que es el que le da la vida a la iglesia, la presencia de Jesucristo, el don más hermoso que Dios ha dado al hombre, la presencia de Jesucristo y de Jesús eucarístico. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? ¿Qué sería de la iglesia sin la Eucaristía? Si la Eucaristía es el centro de la iglesia. Eso es lo claro de la iglesia. Y junto a eso, junto a la persona divina del Verbo encarnado, junto a la persona divina del Espíritu Santo y el Padre Celestial, la presencia de Dios, está también la presencia de los que han recibido y han participado de una manera espléndida de la vida de la iglesia, los que son los mejores miembros de la iglesia, y esos son los santos. En primer término y por encima de todos, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Quién puede achacar, quién puede señalar a la Virgen María con algún pecado o algún escándalo? Y después, la presencia de los santos ángeles de Dios, que también son parte de la iglesia, y estos grandes ángeles que han servido a Dios siempre y en la eternidad seguirán sirviendo a Dios con sus coros angélicos, y que en la tierra, en la historia de la salvación, han guiado a los hombres y nos dan la mano, el ángel custodio y los grandes ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, que están dándole gloria a Dios. ¿Quién puede achacar a los ángeles de Dios, a los santos ángeles que velan por nosotros, que nos levantan en la caída, que nos inspiran para no cometer pecado, que guían nuestras vidas? ¿Quién puede achacarles alguna cosa de escándalo? Y junto a ellos, los santos, el gran San José, patriarca de la iglesia, y después los santos apóstoles, sufridos, encargados de llevar el evangelio, como dice San Pablo, tenidos como lo último, como la ignorancia de este mundo, para confundir a la sabiduría, y junto a ellos, que murieron mártires y fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, los grandes primeros cristianos, como San Ignacio de Antioquía, o como San Policarpo, o como San Ireneo de León, o San Justino mártir, que enseñaron con gran sacrificio y con persecuciones, enseñaron a los cristianos a amar a Jesucristo y a conocerlo de verdad. Y si nos adentramos en la historia de la iglesia, los grandes santos y santas, como las mártires de la iglesia, Santa Inés, Santa Águeda, Santa Lucía, y los grandes santos, doctores de la iglesia, como el gran San Atanasio, perseguido por inclusive hermanos obispos, y San Agustín, y San Juan Crisóstomo, y San Jerónimo, todos ellos llenos de sentido cristiano y de amor por la iglesia, que supieron dar la vida de manera generosa en la educación católica, en la defensa de la fe, en el testimonio cristiano. Y los grandes doctores y las santas vírgenes que endulzaron la vida del cristianismo con su preciosa manera de vivir, de celibato, entregado solamente a Dios, como la gran Santa Catalina de Siena o la hermosa Santa Clara de Asís. Todos esos son los miembros preclaros de la iglesia. Y sin andar muy lejos, como la beatita nuestra peruana última que tenemos, que ayer la han beatificado, la beata Agustina o Aguchita, como le decían, tan sacrificada, tan pobre, tan servicial y muerta por una ideología pertinaz que violentamente acecha contra los hijos de Dios. Esos son los miembros de la iglesia preclaros. Y después está la sombra, que somos nosotros, y que cada cierto tiempo vamos a confesarnos por nuestros pecados, por nuestras miserias, por nuestras inmundicias, porque eso somos nosotros. Entonces la iglesia tiene eso, lo claro, lo precioso, pero también estamos nosotros. Y entonces en nosotros también está esa oscuridad. Y es lógico que algún hijo de la iglesia pueda escandalizar, claro que sí. Y es lógico que un hijo de la iglesia pueda cometer pecados, claro que sí. De entre los apóstoles, todos ellos hombres de Dios, todos ellos hombres que murieron mártires, había un traidor llamado Judas, a quien Jesucristo lo llamó no para ser traidor, sino para ser apóstol.
Son dos cosas distintas. Pues bien, ¿podrían haber también hombres y mujeres de la Iglesia que traicionen hoy día al Señor? Por supuesto que sí. Pero también a ellos les decimos, y nos decimos porque podríamos ser nosotros, más les valdría no haber nacido, o también más les valdría atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Pues esa es la Iglesia, y esa es nuestra madre, esa madre que cobija a los hombres, tan golpeada, tan insultada, tan menospreciada hoy día, pero esa es nuestra madre la Iglesia, llena del fulgor de los santos del cielo y de los santos que diariamente y que cotidianamente se van santificando, y también estas otras partes oscuras y feas, porque lamentablemente y también por permisión divina, Dios siembra en su campo hermoso el trigo y un enemigo siembra la cizaña. Pues esa es nuestra madre la Iglesia. Y en esta madre que es la Iglesia, madre entonces de todas las madres de familia, la Iglesia acoge a sus hijos y la Iglesia incentiva a sus hijos a que se dejen guiar por las luces del Espíritu Santo. Y entonces aparece la gran vocación cristiana, que es la vocación a la santidad, la que todos nosotros tenemos, ustedes y yo, y todos los que viven bajo el patrocinio de nuestra Madre la Virgen y en la Iglesia. Todos tenemos el llamado a la santidad. Todos hemos sido llamados a la vida eterna, porque la vida del hombre consiste en alcanzar la vida eterna, y no serviría de nada nuestra vida si no alcanzamos la vida eterna. Todo se convertiría en vanidad, todo se convertiría en soledad y en desasosiego. ¿De qué nos sirve estudiar, trabajar, hacer cosas si no alcanzamos la vida eterna? Pues bien, la Iglesia nos ofrece la vida eterna porque tiene el testimonio de Jesús y tiene los elementos que santifican, que son los sacramentos. Pero después la Iglesia también nos cobija y nos da la posibilidad de seguir a Cristo en otras vocaciones particulares, como es, por ejemplo, la hermosa vocación al matrimonio, tan menospreciada en este tiempo, tan insultada, tan parodiada en este tiempo de divorcios y de políticas divorcistas y de políticas de sexo libre y de amor libre y de irresponsabilidades, de uniones de facto y cosas por el estilo. Y la Iglesia nos propone este sacramento y esta vocación para que los esposos se puedan santificar, para que no solamente tengan esa cooperación en la vida del mundo, en las próximas generaciones, en el dar y cooperar en la vida de Dios, sino también para que se santifiquen y santifiquen a los hijos. Y entonces, en el hermoso vínculo matrimonial, aparece la santificación de la esposa y del esposo, ya no como dos separados que se han congraciado en algo, sino como una sola carne, para que ambos alcancen la santidad mediante los actos propios del matrimonio y mediante la vida propia del matrimonio. Por eso, cuando recordamos el Día de la Madre, tenemos que recordar el matrimonio, porque acuérdense que la palabra matrimonio viene de dos términos que hablan del oficio de las madres. No se puede hablar de la madre sin matrimonio, porque lo único que protege, y eso hay que saberlo, para todos aquellos que se creen open mind y que piensan que pueden haber familias disfuncionales que puedan andar más o menos bien, pues sepan que la única manera de garantizar el oficio de las madres es en el matrimonio, y en el santo matrimonio, no en el matrimonio de cualquier manera, sino en el santo matrimonio, en donde el esposo aprenda como San José a respetar, a amar, a cuidar a su esposa, a quererla, y en donde la esposa aprenda como María a seguir siempre el plan de Dios que se da en los hijos, en la educación, en el respeto y en la búsqueda de la santidad de sus hijos. Pues en eso se da el crecimiento de nuestra verdadera sociedad. Si nuestra sociedad hoy día anda como anda, es porque hemos dejado a las madres sin el matrimonio, sin el oficio de las madres, sin lo propio, como decía Santo Tomás, sin el útero propio de nuestras sociedades, que son la familia. Hemos dejado de lado. Por eso, hoy día, hablar de la madre es hablar del matrimonio. No se puede desconectar una cosa de la otra. Y por supuesto que han habido madres heroicas, y hay madres heroicas, que a pesar de irresponsables padres, no han abandonado a sus hijos y los tienen
digamos, siempre adelante, los llevan siempre adelante, los cuidan y los protegen y se portan de alguna manera, aunque esto no puede ser siempre así, como padres y madres. Por tanto, eso es un acto heroico, pero no es el acto ordinario. Lo normal y ordinario es que se dé una familia y que en la familia los hijos sean cuidados, alimentados, protegidos, educados y catapultados por los padres. Pues bien, eso es la Iglesia también, que tiene sus hijos. Y entonces a unos la Iglesia los bendice en el sacramento del matrimonio y bendice su santidad mediante el vínculo matrimonial y la proyección que ellos tienen en sus hijos, la cooperación en la vida, la procreación. Y por otro lado, la Iglesia también fomenta y bendice a aquellos hijos a los que Dios, de manera particular, no porque sean grandes, ni que tengan muchos dones, ni cosas así, sino porque Dios los escogió, los hace ministros sagrados y los hace también miembros de la vida consagrada o de la vida religiosa. Esa es la vida de la Iglesia, en donde acoge ella a todos sus hijos, a los que tienen la labor de ser ministros del orden sagrado, aquellos que viven el celibato y la vida de pureza, en la virginidad de la vida religiosa, activa, ¿no? o contemplativa, aquellos que están viviendo el laicado consagrado en la virginidad, aquellos que están viviendo en el matrimonio, aquellos jóvenes que están, en vistas, en camino hacia el matrimonio o en camino a la vida religiosa, a todos ellos la Iglesia acoge. Y por eso es que esta madre, hoy día tenemos que también verla, nosotros tenemos que también considerarla y tenemos que también manifestarles nuestro amor. Y por eso también debemos de aprender de ella. Y las madres de familia tienen que aprender de la Madre Iglesia, que acoge a todos, que bendice a todos, que protege a todos. Y entonces, con ese buen ejemplo, fomenta la santidad en todas sus variantes. Hoy día, muchas madres de familia, con todo lo buenas que son, a veces no entienden esto. Y entonces, si el hijo no quiere hacer lo que ellos quieren, destierran al hijo. Y cuando se trata de la vocación, peor todavía. Porque el hijo podría salir ingeniero o arquitecto o panadero, no importa, pero que no sea sacerdote jamás. ¿Qué tipo de madres de familia, qué tipo de familias son esas? No son cristianas. ¿Cómo puede ser que no acojan y bendigan los dones que vienen de Dios? Por eso es importantísimo esto. Ven, en el Día de las Madres hay que revisar un poquito cómo es este asunto. Las madres y padres de familia y todos nosotros somos ovejas del buen pastor. ¿Escuchamos su voz? La palabra vocación viene del término vocare, que significa llamado. ¿Escuchamos el llamado de Dios? ¿Escuchamos el llamado de Dios a la santidad y seguimos a Dios con buenas confesiones, con buenas comuniones? ¿Escuchamos a Dios o a quién escuchamos? Muchas veces escuchamos al diablo nomás, ¿Escuchamos a Dios, por ejemplo, en el llamado a la vocación particular? Cuando un chico, cuando un joven, una jovencita está buscando qué va a pasar con su vida después del 5º año, se pone en presencia de Dios y le pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me has puesto en este mundo? Como San Pablo, cuando Jesús se presentó delante de él, ¿no? Y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y después, cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que haga?, le dice San Pablo: ve a la ciudad, a la casa de fulano. Nosotros le preguntamos al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor, por ti? Eso genera la vocación, eso prende la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Por tanto, estamos llamados, ¿ven?, como hijos de la Iglesia, estamos llamados a seguir la voz del pastor. Y los padres de familia y las madres de familia están llamados a escuchar al Señor. Y están llamados a inculcarle a sus hijos y a bendecir a sus hijos la vocación que Dios les dé. Y no perjudicarlos, y no arruinar a sus hijos con cosas que ellos quieren, con los sueños que ellos tienen para ellos, sino más bien dejar que lo que Dios quiere sea lo que los hijos hagan para que en eso se santifiquen y alcancen la vida eterna. Los padres tienen que formar a sus hijos para la vida eterna. Si alcanzan estudios, bendito sea Dios. Si alcanzan maestrías, bendito sea Dios. Y doctorados y lo que sea, bendito sea Dios. Pero eso no sirve de nada si no alcanzan el cielo. Por tanto, los padres tienen que buscar esto y las madres tienen que ser, como decía el Señor, mansos como palomas,
pero prudentes como serpientes. Y entonces en la formación de sus hijos, formarlos con esa intención, con esa actitud, que alcancen la vida eterna. Queridos hermanos, entonces que hoy día nosotros, en el Día de la Madre, sepamos reconocer y agradecer tanto bien, tanto sacrificio, tantas lágrimas que nuestras madres, ¿no?, han tenido por nosotros. Que los esposos sepan considerar a sus esposas, que sepan que la vocación del esposo no es ser golpeador ni maltratador de la mujer, sino es ser protector, defensor y cultivador del matrimonio. Que sepan las madres que su vocación propia es la de ser compañeras y amigas y ser formadoras y educadoras de las futuras generaciones. Que sepan los hijos a respetar a sus madres, amarlas con la obediencia, con el respeto, con los buenos modales, y que sepamos todos amar a nuestra Madre la Iglesia, que tanto bien nos hace y que tantas piedras recibe a consecuencia de nuestros propios pecados. Que la Santísima Madre de Dios, que la Virgen María, la Reina de todos los santos, la Madre de toda la Iglesia, ayude a nuestras madres para que este día sea un día hermoso, pero también ayude a nuestra sociedad cristiana para que no sea solamente el Día de las Madres, un día bueno y hermoso para las madres, sino para que por el respeto, por el bien común, por la búsqueda del bien común y de los derechos propios de cada ser humano, genere una cultura de paz, una cultura de cese de violencia, una cultura de verdadero progreso y proyección, una cultura que catapulte al ser humano a su vida espiritual, a su trascendencia, para que todos nosotros, pueblo de Dios, ovejas y pastores, alcancemos la gracia de la vida eterna. Pidamos estas gracias a la Inmaculada Madre de Dios, la Virgen María.